nos haga la pregunta 1. Doña Teresa, por favor, tiene usted el micrófono. La pregunta 1, sí, por favor. Se me olvida. Si quiere usted ponerse de pie, si no, puede quedarse sentada también. Y el micrófono acá. Ay, sí, Tere, con su micrófono. Así. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Reinaga, tengo 72 años, tengo 40 años radicando aquí en Tijuana. Actualmente tengo 30 años viviendo cerca de La Maya y he mirado mucho abuso para nuestros paisanos de parte de la policía y de parte de los malos, pues, de ¿cómo se dice? Los ladrones. Entonces la policía, en vez de cuidarlos, también los extorsiona, ¿verdad? Y no, eso no me lo contaron, yo lo he mirado. Y yo quiero saber qué pueden hacer algunos de ustedes por eso. Esto. Gracias, doña Teresa. Candidato López Obrador. Sí, yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida. No se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia. Pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad. Y que no haya ladrones, pero no solo el ladrón callejero, el ladrón que más daña es el de cuello blanco, el político corrupto. Esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la vamos a acabar. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, doña Teresa quiere saber cuándo va a terminar, así su pregunta, este abuso. ¿Qué pueden hacer ustedes con la inseguridad? Doña Teresa, es muy importante su pregunta, porque para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupción. Necesitamos policías limpias, que verdaderamente estén del lado de la gente, porque tiene usted razón. Muchas veces los policías están del lado de los malos, son los que extorsionan, aunque también hay gente muy buena. Vamos a atacar también las causas, doña Teresa. Promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades fundamentalmente para los más jóvenes, una nueva estrategia, y déjeme dejarle una última reflexión. Exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. Mire, ¿de qué se mueren 60,000 personas allá cada año? De sobredosis de droga. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar que les llegue la droga? De todo y a un costo altísimo. ¿Qué hacen ellos para evitar que lleguen acá las armas con las que se muere la gente? 200,000 armas entran todos los años de Estados Unidos a México y ellos no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que exigir reciprocidad, doña Teresa. Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, su turno. Doña Teresa quiere saber cuándo va a terminar o cómo pretende usted terminar este abuso que se comete, sobre todo en la frontera. Estos abusos son varios. Hay una canción que usted debe conocer porque nace aquí en Tijuana, ¿no? Que dice, con coyote se fue la aduana, ¿no? Y eso es algo que todo el mundo sabe. ¿De quién depende la aduana? De la Secretaría de Hacienda. ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales. Hay que cambiarlos a todos. Y si es posible, mocharle la mano. Punto. No hay otra condición. La corrupción se termina poniendo sanciones más contundentes. No sacateándole al gusto. México está ya cansado, agotado. Y podemos decir miles de propuestas. Profesionalizar, capacitar, como dicen ellos. Ponerle atención. Soy el único aspirante de los 4 que vive en el norte. Tengo familiares en Estados Unidos que han sido extorsionados. Todas las veces traen una televisión y se las quitan. Entonces hay que terminar con eso, contundentemente. Me vendré a vivir a Tijuana, señora, hasta acabar con eso. Seré un presidente itinerante. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato Mil, su turno de contestarle a doña Teresa Reinaga. Doña Teresa, muchas gracias. Déjenme platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes. Y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas. Una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente.
de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Gracias, candidato. Bueno, pues vamos a la parte de las preguntas con los candidatos, por supuesto. Doña Tere y todos los aquí presentes, platicamos con ellos en la mañana y tienen todos preocupaciones muy similares. Candidato Mid, hablemos de las 3 As. En efecto, ya mencionaron algunos de sus contendientes: armas, aduanas y asesinatos. Por supuesto, también preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes que nos acompañan. Usted fue secretario de Hacienda. Seguramente tiene muy claro cuántas de las armas que ingresan o han ingresado de manera ilegal a nuestro país lo han hecho a través de las aduanas. ¿Por qué no nos cuenta, Sí, cómo no. Si hoy de Tijuana cruzamos a San Diego, podemos comprar una AK-47 en más o menos $1,000, subirlas a nuestro vehículo particular y cruzar por la aduana. No tenemos un protocolo de armas en las aduanas. No tenemos manera hoy de revisar en las aduanas a todos los vehículos que pasan por aquí. Son 70 millones de vehículos particulares los que todos los años cruzan por la frontera mexicana. Hemos hecho una investigación profunda para ver qué es lo que tendríamos que hacer para blindar las aduanas. Pero usted fue 2 veces secretario de Hacienda, en 2 y me tocó gobiernos hacer, distintos. y me ¿Por qué tocó no hacer se el hizo primer entonces? protocolo de armas. Justamente, el primer protocolo de armas se hizo el año pasado. Efectivamente, nos juntamos todos los lunes con la Procuraduría y con aduanas para ver qué teníamos que hacer para jugar un papel más activo. Y nos dimos cuenta que no había este protocolo y que no había esta tecnología. Y hoy sí la hay, la tecnología y el protocolo. Nosotros en un año podríamos blindar completa nuestra aduana tecnológicamente para detectar en cada uno de esos vehículos desde una pistola hasta una bala. Y por esa vía evitar que las armas lleguen, porque son las que están matando a la gente en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero, aquí en Tijuana. Tenemos que hacer que nuestra aduana sea impenetrable, tecnológicamente lo podemos hacer y lo comprometo a hacer en mi primer año de gobierno. Candidato, en efecto, y también lo mencionaba hace unos momentos uno de sus adversarios, el tema de las drogas y los cárteles. El gobierno de Estados Unidos, no nada más el que encabeza hoy el presidente Trump, históricamente ha sido así. Siempre le ha exigido a México combatir a los cárteles de las drogas, que las drogas no lleguen a Estados Unidos. ¿Qué estaría un gobierno encabezado por usted, si usted ganara la elección el próximo 1 de julio, qué estaría dispuesto a exigir al gobierno de Estados Unidos para que justamente lo de regreso no sea similar, las armas no ingresen a México? Armas y dinero, las dos cosas entran por la frontera. Armas que llegan a los delincuentes y dinero que fortalece también a la delincuencia organizada. Pero la delincuencia organizada no solamente es narcotráfico. La delincuencia organizada, como saben todos aquí en Tijuana, es robo, es extorsión, es trata de personas. La delincuencia organizada es tráfico también de armas. Y eso quiere decir que no podemos reducir la violencia solamente al narcotráfico. Tenemos que cuidar la frontera para que no entren las armas. Tenemos que cuidar que no llegue el dinero y que podamos evitar que la delincuencia organizada lo aproveche. Pero tenemos también que trabajar para evitar que los carteles nos lastimen en todos los demás delitos. Y eso pasa por un código penal único que tendríamos que lograr. Gracias, candidato Mid. Candidato Rodríguez Calderón, permítame antes de hacer la pregunta, voltear a ver a los 4, veo a 4 candidatos hombres, no veo a una candidata mujer, ya no está Margarita Zavala. Esta pregunta estaba inicialmente pensada para ella, para una mujer, pero ya no está. Entonces se la haré al otro independiente, porque no hay mujeres en este panel. Hablemos de la triple T, candidato. Trata, tráfico y transnacional. Son casi 500,000 de personas en nuestro país que estiman, porque no hay cifras del todo confiables, se estiman que han sido víctimas de este terrible delito. ¿Y qué cree? El 97% de ellas en México
son mujeres y el 27% de ellas en México serían menores de edad. Nuevo León, por cierto, es la segunda entidad federativa, el segundo estado víctima de este delito, en donde hay víctimas de este delito. Candidato, ¿qué hizo usted como gobernador y qué pensaría hacer usted como presidente para combatir este que ha destrozado no solo la vida de millones de mujeres, de miles de mujeres, sino también de todas sus familias? Mira, lo que hay que hacer es, Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para resolver el problema de la trata de personas. Eso lo hicimos el año 2017 completito. Los resultados ahí están estadísticos. Creo que eso hay que hacerlo en el país. No podemos evitar los problemas, tenemos que verlos con esta objetividad y evidentemente trabajar con nuestras policías, con las policías estatales, precisamente porque le sacan la vuelta. Yo seré un presidente que le llamaré a los gobernadores y diré, hey, pónganse las pilas. A los alcaldes, hey, pónganse las pilas. Tenemos que trabajar con un liderazgo para convencer a las autoridades locales de que este es un tema que se tiene que trabajar de manera conjunta. La Constitución, por ejemplo, nos obliga a cada uno de nosotros, de todos los niveles, a tener una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Sí, y pero aquí no tenemos le que fue muy trabajar. bien combatiéndola en Nuevo León, ¿Cómo no? candidato. Terminamos nosotros con todos los antros que se dedican a la trata de personas. Creo que podrías ver la estadística. Tuvimos un problema en 2016, ¿cierto? Y lo actuamos en 2017. Hablando de, porque este es México y el mundo, y hablando de trata también, son muchas mujeres también de otras nacionalidades, sobre todo del sur del continente, pasan de la frontera para abajo, que han sido también víctimas de este terrible delito. También México tiene que rendirle cuentas a esos países. Claro, ¿no? Claro, no podemos exigirle a Donald Trump que nos trate bien si nosotros no tratamos bien al resto del continente. Tenemos que ser congruentes. Pero dígame, ¿qué penas estaría usted dispuesto, ¿no? Porque ya sabemos que usted sabe bien de castigos, lo vimos en el debate anterior, pero ¿qué penas estaría dispuesto y por supuesto a legislar, ¿no? Para las personas que se dedican, que lucran con el cuerpo de las mujeres y particularmente de las niñas? A mí me parece que este es un delito imperdonable, candidato. Mira, el tema de legislar no es tema del presidente. El tema de legislar es de los diputados. Enviar iniciativas. Nosotros enviaremos iniciativas, evidentemente. Y aquí tengo que separar que no debemos de tener un congreso palero, como lo tienen todos los gobiernos. Congreso palero. Nuevo León es el único que no tiene un congreso palero. Por eso ellos tres quieren que se vote parejo, como dice Andrés Manuel, ¿no? Para tener un congreso a modo. Porque no va a poder, en cierta medida. ¿Qué tenemos que hacer? Enviar una iniciativa contundente y aplicar la ley, Yuridia. No se aplica la ley. ¿Qué iniciativa, candidato? El fiscal, obviamente, el fiscal autónomo que necesitamos, no lo han podido resolver estos tres. Y ellos son los jefes de sus partidos. Y no lo han podido resolver. Lo que yo tengo que hacer es pedirles, ellos lo pueden hacer rapidito. Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, en Estados Unidos hay una tremenda epidemia de adicción a los opioides, con decenas de miles de muertos. En México está creciendo el cultivo de amapola, la producción de heroína, el tráfico de fentanilo, que es una droga enormemente adictiva y rentable. Dígame una medida, de nuevo, concreta que piensa usted tomar para controlar específicamente el crecimiento de la producción y tráfico de opioides en México. Bueno, una medida concreta es que haya producción en México de alimentos, que se generen empleos en el país, que haya bienestar en el país y que se termine con el principal problema de México, la corrupción. Aquí se está hablando del crimen organizado, de la delincuencia, pero la verdad es que lo que más daña a nuestro país es la mafia del poder. ¿La corrupción acaba con el tráfico de opioides en México? Si se acaba con la corrupción, el presupuesto se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda y para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga opciones, tenga alternativas para cambiar. Por eso lo más importante, León, es que haya una transformación, un cambio, hacer a un lado
a la mafia del poder, a la banda que más daña al país. Usted estuvo en Guerrero hace poco y dijo allá que va a impulsar esto que acaba de decir, la sustitución de cultivo. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo? El gobernador de Guerrero comparó hace poco su estado con Afganistán. Es una comparación interesante porque es un país donde el cultivo de amapola es una industria desde hace décadas. Ahí ha sido candidato poco menos que imposible conseguir que las comunidades cambien de cultivo, y eso con miles de millones de dólares de apoyo estadounidense. Más allá de consideraciones culturales, que Afganistán es Afganistán y México es México, ¿por qué funcionaría en México una estrategia que no ha funcionado en otros lugares, tampoco en Colombia, por cierto? No han llevado a cabo esa estrategia en el país, se abandonó el campo, se abandonó a la gente. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, para mí, lo más humano, lo más eficaz, es combatir la pobreza. Entonces yo creo que ese es el camino, y acabar, insisto, con la corrupción, hacer a un lado a la mafia. En la Sierra de Guerrero, ¿cómo? En la Sierra de Guerrero, que no se vean obligados 1.200 pueblos se a dedican a la amapola. sembrar amapola, que puedan sembrar maíz y que se les pague bien por sus Sustitución de cosechas. cultivo. Claro, y que se les pague bien. ¿Sabes por qué siembran también la amapola? Porque no tienen para comer. Me han dicho a mí, porque yo conozco todo el país y he estado allá, me han dicho, si me agarran voy a la cárcel y cuando menos tengo comida. Nosotros tenemos que cambiar ya esta situación y atender a los pobres. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Meade, me parece, su primera réplica. Es solamente para señalar algo que comentó Margarita en el debate anterior, que es bien importante. Esta tendencia que tiene Andrés Manuel de señalar a los pobres como responsables de la violencia no tiene nada que ver con los datos, no tiene nada que ver con la gente que se esfuerza todos los días, no atiende las causas. Y este planteamiento además que hace de sacar a los criminales de las cárceles para regresarlos a las comunidades a las que le hicieron daño, lisa y llanamente no tiene pies ni cabeza. Sería muy delicado para las familias de México. Candidato Rodríguez Calderón, primera réplica de dos, como siempre. Sí, Andrés, en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz. Perdón. La Sierra de Guerrero tiene unas condiciones extraordinarias. Conozco la Sierra de Guerrero, he trabajado en esa sierra y creo que no es nada más el tema de pobreza. Y un poquito no es estar en contra de lo que dijiste, sino un poco de asesorarte en ese sentido. Que la parte más importante que tiene Guerrero es precisamente la impunidad de las autoridades. Candidato Anaya. Yo coincido en que hay que atender las causas y que lo que necesitamos es que, entre otras cosas, crezca la economía, haya prosperidad. Pero propone una cantidad de disparates López Obrador. En 2 de sus libros propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo de Tehuantepec. Nada más que esa vía férrea ya existe, Andrés Manuel. O sea, si quieres ser presidente te tienes que actualizar. ¿Quiere utilizar su primera réplica? Pues existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo Pearson, un contratista inglés, pero se concesionó, está en el abandono. Yo estoy planteando unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, ser un corredor para la comercialización de productos y hacer una vía férrea para el traslado de contenedores de carga con un tren de carga. Gracias, candidato Anaya. Su segunda réplica. Es que de veras es un disparate lo que está diciendo. La vía férrea ya existe, justamente el tren que hay ahí es de carga. Hoy solamente circula cada 3 días, es decir, está subutilizado, y tú pretendes construir otra vía férrea al lado. En sus 2 libros propone el mismo disparate. Por supuesto que se requiere que haya infraestructura, pero con un plan. Yo lo que propongo es un plan con 135 acciones, puertos, aeropuertos, carreteras, bien pensado, no las locuras de López Obrador. ¿Quiere responder? ¿Segunda Sí, réplica? sí, claro. Adelante. Anaya es un demagogo, canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Meade, pertenecen a la mafia del poder. Los dos han llevado al país a esta situación de pobreza y de inseguridad y de violencia.
les vamos a ganar a los dos en la próxima elección. Gracias, candidato. Yuriria, adelante. Candidato Anaya. Hace unos momentos mi compañero Krause le preguntaba al candidato López Obrador sobre la amapola y los opioides. Ya, dejemos la amapola, hablemos de la marihuana por lo menos. En Estados Unidos, porque este debate es México y el mundo, y además se habla de comercio y se habla de seguridad y de temas que tienen que ver con la relación bilateral. En Estados Unidos 9 estados han ya legalizado la marihuana con fines recreativos, 29 con fines medicinales. Otros más se van a debatir en la elección de noviembre próximo. En Guerrero sí se siembra marihuana, y en Durango y en Sonora, y prácticamente ahí donde hay tierra en nuestro país se siembra marihuana. Usted dice que se va a poner a debate la legalización. No es hacer exactamente lo mismo y proponer exactamente lo mismo que propuso y que hizo ya Enrique Peña Nieto. No, por supuesto que yo no propongo lo mismo que Enrique Peña Nieto. Primero, Andrés Manuel, serénate, como dices tú, no te enojes. A ver, por supuesto que es un tema que se tiene que discutir. Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal, y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí prácticamente hasta el Polo Norte es legal. Por supuesto que es una pregunta pertinente, Yuriria. Yo lo que creo es que tenemos que abrir un debate en el país. Para ser franco, Pero ya no hizo creo Enrique en Peña lo Nieto. absoluto que en este momento legalizar una droga vaya a resolver los problemas de violencia. Y déjame poner un tema sobre la mesa, porque aquí también hay que hablar de prevención. Estuve hace unos días en Ciudad Juárez y me decía una mamá, como muchas de las que están aquí reunidas, el papá trabaja, la mamá trabaja, ¿quién educa? La calle. Y por eso se vuelve fundamental poner todo el acento en la prevención y de manera muy específica en las escuelas de tiempo completo. Que los niños se puedan quedar en la escuela a comer, a hacer la tarea, a practicar deporte, Candidato, a aprender no a está. tocar termino la idea y contesto, a aprender a tocar un instrumento musical y que después la familia pueda estar atenta de ellos, particularmente la mamá, pero también el papá, porque educar a los hijos es No me está cuestión de dos. contestando la pregunta. Quiere hacer exactamente lo mismo que Enrique Peña Nieto, poner a discusión para no tomar De ninguna manera. discusión, Creo que hay que ninguna abrir, decisión. lo he dicho con mucha claridad, Yuriria, abrir un debate sin prejuicios, con criterios técnicos y encontrar la mejor solución. Te contesto con franqueza. Yo no creo que en este momento legalizar una droga resuelva los problemas de violencia en nuestro país. ¿Qué es lo que se La tendría que respuesta es revisar? no, entonces. Uno, La respuesta las es no. consecuencias en La respuesta términos es no a la legalización de la abrir marihuana. la discusión con criterios técnicos y revisar impacto en salud pública y posible disminución de la violencia. Esos deben ser los dos criterios rectores de la discusión. Gracias, candidato. Réplica, el candidato Mid, adelante. Muy rápidamente, solo para decir que, y puntualizarle a Andrés Manuel, demagogo, él